Hola, yo soy Mercedes Cruz Sandoval, la coordinadora de este programa de Historia Cultural de Cuba. Se trata más que nada de realzar todos los logros que han conseguido los cubanos antes y después del castrato y sobre todo vigorizar en los cubanos un sentido de orgullo étnico, porque el orgullo étnico es parte muy importante de la autoestima. Y Cuba está sufriendo durante 60 años, parece Castro ha durado más que la República. Y yo no me canso de emular, ¿verdad?, los grandes logros de la República, que en 50 años logró tantas cosas. Y para que la autoestima de los cubanos, sobre todo los que están en la isla, aprisionados por un sistema tan vil, ¿verdad?, se levante. Y volvamos a ser la gente creadora que hemos sido, gente medio aventurera, que nos gusta probar distintas cosas y que hemos logrado tantas cosas para la cultura universal. Nada más que música. En música popular no hay quien no ponga un pie. En menos de un siglo los cubanos inventaron el danzón, el danzonete, la conga. ¿Quién no ha bailado una conga? ¿Quién no ha bailado un danzón? ¿Quién no ha bailado un cha-cha-cha, un mambo, por favor? Somos una gente sumamente creadora y tenemos el potencial de serlo de nuevo. Hoy voy a hacer una entrevista a una persona muy interesante, con una abuela todavía más interesante. Y quisiera poner a esta abuela como un ejemplo del tipo de persona que se crió en Cuba a pesar de las condiciones terribles del sistema colonial y que dio tanto de sí misma. Y hasta cierto punto como emblemática de la época en que vivió. Esta señora nació en el año 75. ¿Y qué está pasando en el 75? Bueno, Martí tiene 22 años, posiblemente estaba ya en prisión, se estaba luchando la guerra de los 10 años, estaba sobre todo en Oriente, en Camagüey, la TEA incendiaria, tratando de librarnos de los españoles. ¿Qué más está pasando en el 75? Bueno, ya Cuba tiene una gran dependencia en el mercado norteamericano. ¿Por qué? Porque ya Cuba está comprando todos los centrales y los ingenios en los Estados Unidos. La aristocracia azucarera de Cuba, ¿verdad?, afortunadamente se alió al modelo norteamericano. Digo afortunadamente porque fue progresista y modernista. Muchos padres mandaban a los hijos a estudiar a los Estados Unidos, había mucha más relación. España había perdido toda su colonia, excepto Cuba y Puerto Rico. O sea, ya no había imperio español. Y España estaba completamente aferrada a no perder a Cuba. Cuba producía lo suficiente, no solamente como para pagar los gastos de su propio gobierno, que no lo había podido hacer hasta el siglo XIX, sino de pagar los gastos del gobierno de la península. De manera que pudiéramos decir que la monarquía española de los Borbones, con Isabel II, la de los tristes destinos, etcétera, etcétera, dependía de los subsidios de Cuba. Todo eso está pasando y aquí nace esta señora. Vamos a dejar que la nieta hable con el orgullo que tiene de su abuela. Y yo voy a tratar de ambientar la época en que vivió la abuela y ponerla, como digo, como una figura emblemática. Una de las cosas que olvidé decir, que en el siglo XIX Cuba era un país muy, muy malsano, donde las epidemias eran endémicas y epidémicas. Entre ellas la fiebre amarilla, que va a ser un cubano el que va a descubrir el elemento transmisor, el tifo, ¿cómo se llama?, la viruela y la sífilis. Vamos, apaga y vámonos. De manera que era una época donde había mucho temor a las enfermedades. Hay un libro sobre cuentos cubanos de Palma, donde te habla del cólera en La Habana. En esa época va a vivir esta señora. Así que vamos a dejar que su nieta, que está muy orgullosa de ella, Carmen,
pero que como su abuela, las dos se casaron con americanos. Mira qué coincidencia. Sí. Hablando de la influencia americana. La influencia americana en Cuba, señores, hay que soperrarla. Tuvo sus malas influencias, pero fue mayoritariamente positiva. Bueno, pues nada. Por lo menos dicen que los americanos son mejores maridos que los cubanos. Yo no lo sé porque no he probado los dos. El mío me salió bien. Bueno, menos no mal. me puedo quejar. Menos mal. Pero bueno, háblanos de tu abuela. Carmela Nieto Herrera fue una mujer que puede ser el emblema de la palabra avant-garde o fuera de su época. Ella era escritora, comenzó escribiendo en El Fígaro, un diario de La Habana, fueron sus primeros escritos, lo cual la convirtió en la primera mujer escritora periodista de Cuba. Tiene su título de la pionera del periodismo cubano. Después ingresó en el periódico El Mundo, que acababa de ser fundado por mi abuelo Antonio Herrera y López de la Torre. Ya ella estaba divorciada, se había casado con un norteamericano, un banquero, había tenido 5 hijos con el banquero, y Herrera estaba soltero y se enamoró de la abuela. Entonces tuvo a papá, Antonio Herrera Nieto, y a mi querida tía Carmen Herrera Lowenthal, que es una pintora muy famosa que reside en New York. Abuela, más que nada, se concentró en tratar de proteger los derechos de la mujer. Ella era una feminista, perteneció a todas las organizaciones prominentes de aquella época en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, mundialmente. Cada vez que podía pertenecía a organizaciones de salud, porque su obra grande fueron los leprosos. Entonces, lo mismo estuvo en organizaciones de salud que en las organizaciones periodísticas. Vamos a hacer un momentico énfasis en esto del feminismo. En el año en que ella nace, la democracia norteamericana ya estaba bastante robustecida, merece la pena mencionarlo. Y el otro país que está contribuyendo a crear un sistema democrático que funcione es Inglaterra. Y ahí es en Inglaterra donde surgen los movimientos feministas más importantes. Porque veámoslo, el feminismo no es nada más que un capítulo de la democracia. Como tú le vas a dar derecho a todo el mundo menos a las mujeres. Vaya, eso yo no sé por qué mucha gente hombres se sienten amenazados por las feministas. Yo no quiero quitarle el derecho a nadie. No tiene una cosa que ver con otra. Yo no le puedo quitar la vida a nadie, ni nadie salva mi alma. De manera que no entiendo por qué se me va a cohibir a mí de tener los derechos que la sociedad le está brindando a todo el mundo. Y esta señora que nace en el 75, fíjense que 7 años antes, durante el Congreso de Weimar, durante la Guerra de Independencia de los 10 años, la esposa de un general le pide a 2 mambises que le den a la mujer el derecho al voto. Oye, ella en la manigua, ¿ok? La oyeron, la aplaudieron, qué graciosa, pero no se lo dieron. Luego vamos a ver que el otro día yo entrevisté a una señora que ha hecho una obra increíble sobre el aporte de las mujeres cubanas a la Guerra de Independencia. 1.500 mujeres sirvieron en la Guerra de Independencia. Bueno, lo interesante es que a Martí casi todos los clubes que le recaudaban dinero eran de mujeres. O sea, no sabía, eso es sumamente importante. Sí, porque se ha tratado de tapar, ¿verdad? Señores, las personas que tienen ese sentimiento tan resentido contra las mujeres espiritistas, yo les recomiendo que vayan a un psiquiatra o a un espiritista, porque lo que tienen es un sentimiento de inferioridad tan grande. Nadie está tratando de quitarle a nadie nada. Pero bueno, yo quería hacer ver que habían 2 movimientos. Los movimientos feministas de Inglaterra eran muy fuertes y después en los Estados Unidos. Pero va a ser se va a crear el modelo feminista anglosajón, que es el de las mujeres americanas y las británicas, donde la mujer reclama sus derechos. Nosotras las latinas siempre nos quedamos un poquito atrás.
y nos da pena reclamar nuestros derechos porque ya seríamos llamadas egoístas. Entonces tenemos que ir a reclamar que saquen a mi marido de la cárcel, que protejan a mi hijo de ir a la cárcel, y por lo tanto al movimiento feminista latinoamericano le dicen marianista. Miren hasta qué punto la cultura, de una forma o de otra, da pie a todas las manifestaciones culturales. En estos momentos en Cuba, uno de los grupos que más se ha destacado contra Castro son las damas de blanco. Ahí tienes el patrón. Y sin embargo hay desmadrados que le pegan en la calle. Unas mujeres que están reclamando que no a los derechos de sus esposos, etc. Pero sigue tú con esa historia que está muy buena. Bueno, básicamente abuela luchó por los derechos de la mujer toda su vida. Yo creo que hasta los finales en lo que pudo, porque ella cogió un poquito de la época de Fidel Castro también. Una parte muy, muy desagradable fue que ya al final, cuando ella falleció, a su hijo se consiguió que lo llevaran a ver a su madre antes de morir, pero lo llevaron ya cuando había salido del entierro. Bueno, porque el hijo estaba preso. El hijo estaba preso, sí, el hijo estaba preso en Cuba, perdón, que no te había mencionado eso. Papá sí, papá luchó en contra de la revolución y terminó preso. Tuvimos la gran suerte que salió por el gobierno español el cardenal Ángel Herrera Oria, obispo de Málaga, fue quien lo sacó, y las gestiones de su tío, el almirante Nieto Antúnez, que era el jefe de la Marina Española, con el general Francisco Franco, hicieron que papá pudiera salir. Le habían echado 20 años en el juicio, de los cuales cumplió 5. Y fue directamente a Habana, Madrid. Una anécdota que es un poco pesada, pero papá se creía que lo llevaban a fusilarlo cuando lo llevaban de Pinar del Río para La Habana para ir para España. Papá pensó, ya, 17, como dirían los americanos, esta es la última. Me llevan a fusilarme. Entonces escuchó que los 2 milicianos adelante manejando le dice el uno al otro, este se va para España. Y así supo que se marchaba para España. Salió Franco hizo mucho por muchos cubanos, porque ayudó, aparte de la relación que tenía con Cuba, hubo la parte sentimental, hubo muchos, o algunos, yo no sé exactamente, pero que se beneficiaron, como mi padre, de la relación con España. Sobre la abuela, le diré que fue una mujer que yo admiré siempre, inclusive hasta le hice su poesía, como sabes, etcétera. Pero más que nada, abuela, por lo que se reconoce a Carmela Nieto de Herrera, es por su obra con el San Lázaro de las Muletas. El San Lázaro de las Muletas no estaba reconocido por la Iglesia Católica, no está reconocido todavía. Una anécdota también que es muy interesante, el leprosorio del Rincón se hizo con donaciones que abuela Carmela recibía. Ella tenía su página en el periódico El Mundo y ahí empezó a fomentar la devoción a San Lázaro. Le empezaron a mandar los kilitos, los pesitos, y ella empezó a hacer el leprosorio del Rincón con esas donaciones y dinero de su propio peculio. Y así fue como empezó el leprosorio, así fue como se hizo el leprosorio. En medio del leprosorio hay una estatua de abuela pagada por los leprosos. Todavía está ahí. La estatua dice, ofrenda de los enfermos del Rincón a Carmela Nieto de Herrera. Es una historia muy bonita. Ella consiguió que el gobierno cubano de aquella época empezara a interesarse en la causa de los leprosos. Ella consiguió que el gobierno permitiera que los leprosos se casaran y les hicieran casitas para que pudieran vivir juntos como matrimonios. Eso fue una obra de ella y fue muy reconocida porque los leprosos estaban regados por toda la isla, hasta que ella empezó esa obra de fomentar
no solo la devoción a San Lázaro, sino poner en vivo para que todo el mundo supiera que esto estaba pasando, que había leprosos ignorados por toda la isla y que había que hacer algo. Y así comenzó el leprosorio del Rincón. Hay que tener en cuenta que a fines del siglo XIX, volvemos a lo mismo, las condiciones higiénicas de Cuba eran pésimas. Y eso no se puede repetirlo de manera suficiente. Pero eso se lo debemos de verdad a la intervención militar americana, que le dio un interés vital a la cuestión de la sanidad. El tiempo que duró el gobierno de Wood y de Brooke se dedicó mucho tiempo, sobre todo, al saneamiento preventivo, cerrar cloacas que estaban abiertas, hervir el agua. Le digo esto porque mi padre, que era médico, nació en el 1900 y él fue a la Universidad de La Habana y él dice que el último año de medicina en la Universidad de La Habana era ir a los barrios pobres a prevenir, que es muy bien que le vendrían a los estudiantes americanos de medicina de ponerse en contacto con los barrios pobres, pero bueno, y eso sí es parte del currículum de medicina de la Universidad Madre y Maestra de Santo Domingo, muy buena, por cierto. Entonces, prevenir las enfermedades. O sea que la simpatía o empatía de ella por la cuestión de los leprosos se veía también respaldada por un awareness de la época de que había que prevenir las enfermedades y que en vez de aislarlos o de desecharlos había que prevenirlas. Era una época donde eso se fomentó. No hay forma de enfatizar lo importante que eso fue para nuestra república, de verdad. La medicina, que ahora los Castro se hayan querido coger el crédito, imagínate qué vamos a hacer. No sé si saben, por ejemplo, que Cuba fue el primer país del mundo con un ministerio de salubridad separado. Aún en esta época en los Estados Unidos no hay un ministerio de salubridad, hay de welfare en general. Cuba tenía un ministerio de salubridad, eso creo que fue en la primera década del siglo XX. Y se creó un sistema de medicina que se regaba por todas las partes urbanas. Pudiéramos decir que en los años 50, todo el que vivía en una ciudad en Cuba tenía acceso a los servicios médicos. Que digamos que el campo estaba abandonado, sí. Pero señores, si el campo no es que estuviera abandonado, en Cuba, en la colonia no se construyeron prácticamente sistemas de comunicaciones. Es Machado quien, abriendo la carretera central, abre a Cuba a los caminos vecinales, etc. Pero este asunto del interés de ella en ayudar a los leprosos sí tiene que ver con esa época, porque hay ese interés. Yo sé, por ejemplo, por lo menos mi padre que practicó medicina en Oriente, yo quería ser médico de niña. Mi papá decía, no, Mercy, no, eso es un error, en Cuba no. Pero papá, ¿por qué no? Dice, no, porque mira, Cuba es el único país del mundo que si tú tienes un paciente y se cura, la Virgen María lo salvó. Pero se muere y lo que te viene para arriba es terrible. De ñapa que no te pagan, pero es interesante. Y la medicina preventiva, papá tenía se compró una yegua en Baracoa, pues le encantaba el campo. Decía que era para ayudar a los pobres campesinos. Se metía en la yegua y se iba 2 o 3 días al campo. ¿A qué? A vacunar. Okay. Sobre qué todo, bonito. Qué obra, ¿eh? Sobre todo, ¿qué cosa? Qué obra de caridad. El tétano. Que decía mi papá que en los campos de Cuba acabó, porque se confundía con el pasmo. Pero bueno, volvamos a la abuela tuya que era vaya, hay que respetar a una mujer que logra que un hombre se case con ella y le críe 5 hijos, es una leona, vaya. Y le dé 2 más. Hay que respetarla. Eso. Sí,
ella tenía una página del hogar en el periódico El Mundo que era muy interesante. Aparte, creo que de que yo puedo recordar, Carmencita San Miguel la tenía aquí en el Diario de las Américas. Bueno, que para mí me encantaba leerla y siempre pensaba en abuela cuando leía la página de Carmencita San Miguel. Ella tenía esta página que se llamaba Contestaciones. Contestaciones era que las mujeres y los hombres y cualquiera que tenía una duda sobre algo, pero más que nada dudas sentimentales de las señoras y las señoritas, etcétera, que le mandaban una carta a abuela y abuela contestaba en el periódico, en la columna que decía Contestaciones. Hay una anécdota muy bonita de una madre que en la época del sangramiento grande de la revolución de las personas de color, tenía una tata o nodriza para su niña. Eso fue en 1912. Entonces, la anécdota es que esta señora le escribe esta carta porque tenía esta tata o nodriza que adoraba a la niña y la niña adoraba a su nodriza y la familia, etcétera. Entonces, al venir a este evento, la señora no sabía qué hacer. Entonces, entre las muchas cosas que le da a ella, los muchos buenos consejos que le dan en su respuesta, le indica que, usó este término, que las damas estas de color que cuidaban a los hijos cubanos de las familias pudientes o las familias que podían pagarlas, aunque no fueran de alto nivel económico, que estas señoras se consideraban las segundas madres de los hijos cubanos, de los muchachos cubanos, porque criaban a esos niños como si fueran sus propias madres, aunque eran de una raza diferente. Bueno, afortunadamente, la relación racial en Cuba era muy diferente a las relaciones raciales en los Estados Unidos. En general, en las colonias españolas, el trato al indígena y al negro fue mucho más humano. Pero yo creo que en el Caribe fue todavía más. No había, por lo menos, no creo que hubiera familia en Oriente que no tuviera un vínculo emotivo con una persona de color. Mi abuela Mercedes, que tuvo un impacto en mi vida increíble, que era mambisa, yo he hablado de ella en muchos programas, tenía un hijo que se llamaba Genaro. Genaro era negro y venía de un barrio de las afueras de Santiago de Goda que se llamaba Dos Bocas. Y por lo menos 2 veces al mes venía a traerle a mi abuela frutas. Mi abuela era tenía un apetito por las frutas del Caribe increíble. Bueno, mango, sobre todo caimito, qué sé yo. Y le decía mamá a mi abuela. Y a mí me dijeron que él era mi tío Genaro. Bueno, ya yo cuando tenía como 10 años dije, pero ¿cómo esto es posible? Entonces le dije a mi abuela, y esto que yo soy rubia, no sé qué. Y me dice mi abuela, él es tu tío. Esa buena era ella, que no aguantaba mucha protesta. Pero entonces me explicaron por qué. Mis abuelos tenían una casita ahí, una cabaña, que usaban para pasarse el verano en Dos Bocas. Óyeme, señores, el verano en Dos Bocas era de madre, un calor terrible, pero parece que en Santiago era peor. Pero era una cosita humilde. Frente a nosotros tenían una finca preciosa y una casa campo preciosa, Los Bagarrif, aguántate, el Naranjal. Y aquella, bueno, anyway. Y de vecinos del otro lado estaban una pareja de personas negras. Aparentemente creo que tenían tuberculosis, estaban terminales y tenían este hijo Genaro. Y dejaron de albacear a mis abuelos. Mira si era fuerte ¿cómo se llama? Los vainas. Mi abuela lo quería como un hijo. Yo tengo hay una bayamesa, creo que es de Cindo Garay, que dice que su religión es Cuba. Yo sí creo que en Oriente había algo de eso. Porque para mi abuela la religión era Cuba.
y lo demás era pamplina. No digo que eso sea bueno, malo ni irregular, es una realidad. Hubo una generación, sobre todo en Oriente, en Santiago, que me imagino que todavía más en Bayamo y Manzanillo, que eran fuertemente patriotas. Y era como el destino de uno es esto, Cuba. Pero bueno, sigamos hablando de tu abuela que, señores, la tenemos ahora como feminista, como periodista. Bueno, pero lo más grande, sigo pensando, una mujer que consigue con 5 hijos, con un hombre, que fundador de un periódico, se casa con ella, era de respetar. Vaya, Bueno, estoy bromeando. No, yo lo sé. Volviendo al tema de las cosas relacionadas con la salud y abuela y sus logros, etcétera, en 1906 participó con voz y voto en la Junta de Salud de La Habana. Fíjate. Primera mujer en todo aquel tiempo. Bueno, la República estaba jovencita, pero primera mujer que pudo participar en llegar a eso, ¿no? En aquella época. Tú sabes que todos los gobiernos republicanos se interesaron en la salud. En eso Cuba tiene un récord muy bueno. En la salud y en educación. O sea, se dedicaron a grandes presupuestos al fomento de una población sana y preparada. Y tienen que haber dado en el clavo, porque si no, como tú te explicas el milagro de Miami. Nosotros hemos triunfado en Miami porque veníamos muy bien educados, chicas. Esto no fue un problema de lotería. ¿No? Yo llegué a este país con mejor gramática inglesa que muchos americanos. Yo sé. Y se lo debo a mis padres. Yo tenía lo que se llamaba, mis padres eran jóvenes y yo salía mucho, tenía una vida activa. Yo tenía una especie de institutriz que nos llevaba al cine aquí y allá. Era british, inglesa, y jamás olvidaré cómo nos enseñaba los verbos. Begin, began, begun. Do, did, done. Eat, ate, eaten. Pero bueno, el tema es que vinimos bien educados. Muy bien preparados. Muy bien educados, y vine ya con dominio del idioma francés también. Bueno, hablando de salud, la Escuela de Medicina de la Universidad de La Habana tiene que haber sido muy buena cuando los graduados de medicina han triunfado en los Estados Unidos, aquí. Tiene que haber sido muy buena. Y lo más interesante, Carmen, es que prácticamente todo el que estuviera graduado del bachillerato podía entrar. Ahí no había exámenes selectivos, nada de eso. Si estabas graduado de bachillerato, podías matricularte. Ya otra cosa es graduarte, ¿no? Pero bueno. Y ¿cómo se llama? La cuota de inscripción de la Universidad de La Habana eran $50 y tantos al año. Oh, de manera, qué regalo, ¿no? Si tú vivías en La Habana y tenías casi comida, francamente, tenía accesible la escuela de medicina. Muy buena escuela de medicina. Tengo entendido que la Universidad de La Habana, la Escuela de Medicina, estaba catalogada como una de las mejores yo lo creo así. De Sudamérica. No, definitivo. Y los médicos, del Caribe, por supuesto. Sí. Y los médicos cubanos, muchos de ellos venían y hacían aquí cursillos a los Estados Unidos y eran bastante avispados. Señores, el Colegio Médico de Cuba llegó a tener bastante poder en la legislación y con los dineros de una política que siguió la República muy interesante es que las personas agrupadas en distintos sindicatos, digamos, ¿verdad? El Colegio Médico no es un sindicato, pero era como un sindicato de médicos. Y se ahorraban dinero, lo invertían en real estate. Compraban condominios como el Hilton, etc. Bienes raíces. Bienes raíces. De manera que cada día se veía ese adelanto, ese progreso, ¿verdad? En un país con una capacidad de ver el futuro de una manera sumamente optimista, ¿verdad? Mercedes, ¿cómo veían los médicos, los doctores en Cuba en aquella época, el asunto de la lepra?
Bueno, tú estás tocando un asunto que la lepra. En Baracoa había pocos leprosos, te voy a decir. Más o menos en qué año estamos hablando. Yo estoy hablando del año abuela, ¿no? 1942-43. Okay. Dio la casualidad que nosotros vivíamos en una casa preciosa y al lado vivía una señora que era leprosa. Tengo entendido, pero esto es entendido, no estoy segura, de que a fines de los años 20, en los años 30, a los leprosos los internaron en el hospital de Rincón. Y más tarde se abrió el hospital de leprosos en San Luis, cerca de Santiago de Cuba, donde mi padre trabajó. Okay. Oh, qué interesante. Qué interesante. O sea que él estuvo en contacto con leprosos. Tengo entendido que en los años 20 y pico y 30 fueron forzados a meterse en los leprosorios por un cuento que me hizo la misionera del colegio donde aunque yo fui en el bachillerato, que era el colegio Saracho, que era una misión episcopal. Miss Clancy, que me acuerdo que le dije un día, Miss Clancy, ¿por qué usted cogió venir a Cuba? Mira qué respuesta dice, porque es un nombre precioso. Oye, dice que le sonó Cuba. Entonces, primero fue a Camagüey, después fue a Guantánamo, y me dijo que el día que ella llegó estaban las ambulancias recogiendo los leprosos y llevándolos para los hospitales. El leprosorio que yo conozco fue el de San Luis y por supuesto el de Rincón, que yo fui, por supuesto, porque eso era en Cuba una cosa prácticamente como nacional. La fe a San Lázaro era muy extendida, no solamente entre las personas que padecían de enfermedades, sino en general, y no ligado precisamente a la santería. Tú sabes que San Lázaro está identificado con Babalu allí, pero San Lázaro, el culto a San Lázaro es independiente. Por supuesto, de la parte de la... Que la gente no se da cuenta de eso. Pero hay gente que no lo ve así. Así pasa también con Santa Bárbara y Changó. Santa Bárbara era la patrona de la artillería española, por favor. Ponte a pensar. A donde quiera que iban los artilleros, que a donde quiera que había fortificaciones, iba Santa Bárbara. ¿Por qué era la patrona? Porque la Santa Bárbara truena. O sea, como truena, los artilleros truenan. Lo mismo pasó con Babalu allí. Pero el culto a... la pregunta tuya original, en Cuba la política, ¿cómo se llama? Sanitaria, impulsó el darle asilo y hospitalización a los leprosos. Pues, en primer lugar, para evitar mayor contagio y también para darle mayor cuidado. Ya no era tan aterrorizante como había sido en el siglo anterior. Sobre todo en el área de Guantánamo. Había un central, ahora se me ha olvidado el nombre, que dice que había muchos leprosos. Pero estaban siendo tratados y eso estaba contenido. En la época de abuela Carmela, debe haber sido tremendo logro para ella conseguir que el gobierno permitiera que los leprosos se casaran, que les construyeran casitas matrimoniales dentro del leprosorio. Eso debe haber sido algo especial, muy especial para ella. Yo creo que ella fue una concientizadora por lo que tú me estás diciendo, pero sí pienso que no es por nada, que en Cuba había una actitud de apoyo para los enfermos, la verdad. No es como, por ejemplo, lo que uno ve que era en la antigüedad con los leprosos, que eran tan temidos que eran hostigados y expulsados de la comunidad. No tengo noticia de que eso estuviera pasando, ¿no? Cuba era un país que sentía el dolor de los enfermos. Yo sé. Era un país que tenía lo que dicen los americanos, empatía, ¿no? Y no sé a dónde fue a parar después de cierto tiempo, pero
Eso tiene que ver con sistemas de valores. Con los valores del individuo. En la cultura cubana, en el sistema de valores que tiene que ver con cómo se siente uno con respecto a uno mismo, el ser humano en Cuba se ve como frágil, que puede pasarle cualquier cosa. Entonces es empático. En otras palabras, esto me puede pasar a mí. Tú te pones en el lugar. Entonces siempre yo comentaba que, por ejemplo, al principio cuando yo empecé a trabajar en el Jackson, a los norteamericanos les molestaba que en el cuarto de un paciente cubano habían 6 o 7 personas. Si el hombre iba a ir al baño, todo el mundo lo cargaba. Y el gato lo traían si lo dejaban. Y decía, ¿por qué no tienen privacidad? Y el paciente muy contento de toda la atención que estaba recibiendo, porque es un cambio, vaya, son sistemas de valores antagónicos. En los Estados Unidos se valora mucho el control, tener control de tus sentimientos, control de tu cuerpo, por lo tanto la empatía... Poker face. Poker face. Sí, cuando tú pierdes el control de tu vida, tú pierdes también prestigio. Por lo tanto, ser viejo es una tragedia, dímelo a mí, pero bueno... pero en nuestros países había mucho más mejores sentimientos para las personas mayores. El pobre fulano, el pobre mengano. Esa misma situación yo me acuerdo que yo veo y se refleja en el idioma castellano. En Cuba se hablaba del negrito. El negrito fulano, con cariño. Sí. Con cariño. Sí, con cariño. Me acuerdo cuando llegaron la gente por el Mariel, que empezaron a decir Marielito, y enseguida el Gerald, que ha sido el aliado de la comunidad cubana, que ya conocemos, a decir que era una cosa despectiva, hay que ser ignorante. Marielito es chiquito, como hay que cuidarlo, ¿verdad? Sí, pero mucha gente lo veía como una cosa despectiva, sí. Sí, pero tiene que ver con eso, con la orientación de la falta de valores y el control. Pero hablemos un poquito de San Lázaro, porque eso yo creo que es el santo más popular en Cuba, quizás después de Santa Bárbara. Y cuidado. Cuando yo era niña, abuela tenía esta casa en Miramar, donde los dormitorios estaban arriba y había una escalera. Entonces, abajo de la escalera había una cortina morada y escondiendo algo. Y yo como niña al fin tenía que ver qué había detrás de la cortina morada. Y cogí un día y hice así. Y había un San Lázaro tamaño natural. Aquella pobre niña, imagínate, se volvió loca llorando, corriendo para donde estaba papá, que estaba el otro. Entonces ahí fue donde empezaron a hacerme, pero qué va, yo no puedo haber tenido más de 6 o 7 años, o a lo mejor menos, hacerme la historia de por qué estaba ese San Lázaro de tamaño natural debajo de la escalera con la cortina morada. Abuela siempre fue muy devota, ella sinceramente creía, y a lo mejor fue de verdad la cosa, que le hizo sus milagros, ¿no? Pero ella... Bueno, el culto de San Lázaro estaba en toda parte de Cuba. En Baracoa, Padre mío, San Lázaro, yo no me acuerdo cómo era acá. Y no estaba asociado en Baracoa con la santería, porque apenas habían santeros. De forma que es una creencia religiosa popular no asociada con la cuestión africana. Es interesante porque San Lázaro, yo fui al Rincón. Bueno, el Rincón era qué interesante, yo nunca pude ir porque era muy joven cuando salí de Cuba. Por ahí vendían unos pan con lechón que eran increíbles, pero bueno, anyway. Es impresionante, a mí no era la cosa que más me agrada en la vida, porque la gente arrastrándose por el suelo pagando, ¿cómo se llama? Promesas. Y tú sabes... sí, eso sí lo había oído, los cuentos de la gente, y llevándole las moneditas y las cadenitas. Pero San Lázaro en Cuba tiene fama de ser misericordioso. Y se supone, o lo que yo oía en el pueblo decir era que
él era sumamente compasivo porque como él sufría tanto de tantas llagas y cosas, él tenía simpatía por todo el que sufría. Siempre se le ve, cuando poseía a un creyente, muchas veces estaba temblando por la fiebre tan alta que tenía. Yo recuerdo que cerca de casa de mi tío Armando había una gente que creo que querían ensayazos de eso, era que yo miraba por una rendijita, pero siempre les daban aquellos temblores y era eso, Padre mía San Lázaro, que ten compasión, porque se le veía como sumamente compasivo. Y eso es interesante, porque en Cuba, en la religión de Ocha, se identifica a San Lázaro con Babalu Ayé. Y Babalu Ayé es un dios nigeriano, un orisha nigeriano, sumamente temido y con ninguna característica de misericordia. Es vengativo, causa las enfermedades, sale por el mediodía cuando hay mucho calor a provocar polvoredas y eso para regar las enfermedades. Vaya, es sumamente negativo. Y es popular porque es muy poderoso y tiene unos sacerdotes que son muy buenos bailarines, no sé qué, no sé cuántos, pero vaya, la asociación con el santo católico o con el santo popular que es San Lázaro lo ha cambiado un poco, ¿me entiendes? El vengativo, Babalu Ayé, ya es otra cosa. Sí, porque nunca se vio para el pueblo en general, ¿no? El que no estaba asociado con la santería, nunca lo vio como algo negativo, sino como muy piadoso y muy bondadoso. Exactamente. A lo mejor ya yo te he hecho este comentario antes, no estoy segura, dime si me estoy repitiendo, pero yo no sé si te conté que en la Iglesia Católica del Rincón, por supuesto, no se permitía el San Lázaro de las muletas. Entonces, la historia de cómo surgió la capa del San Lázaro de las muletas, la capa morada que se le ve en muchos lugares, que lo tienen cubierto sí, como con la capa morada. Abuela estaba haciendo su propaganda en el periódico y le mandaban sus pesitos, sus centavitos, etcétera, y levantando el leprosorio rápidamente. Entonces, la Iglesia Católica del Rincón se dio cuenta de que a lo mejor, si llegaban a cierto acuerdo con abuela, pues podían tener cierto beneficio de lo que estaba pasando con el San Lázaro de las muletas, que en realidad era el que estaba arrastrando la plata, trayendo la plata. Entonces se llegó a la conclusión de que abuela iba a poder poner el San Lázaro de las muletas un altar dentro de la Iglesia Católica del Rincón, si le ponía una capa por arriba. Y así fue como surgió la capa morada de San Lázaro. Morada porque el San Lázaro católico es obispo. El San Lázaro obispo es completamente diferente. Es diferente, pero entonces sí, el compromiso. Sí, entonces morado, no sé, siempre han tenido también esta parte del vestuario morado. Viene del obispo. Sí. Por lo menos pero así fue como surgió la capa morada de San Lázaro. Así que estamos hablando de un personaje cubano de fines del siglo XVIII, digo XIX, que nace a fines del siglo XIX, que es feminista, primera periodista, filántropa, que es la persona detrás de buscarle un asilo a los leprosos en el área de La Habana. Entonces, muy interesante, y que es seguidora de San Lázaro. Vaya, esto vaya, es una reyolla. Mercedes, yo le tengo que agradecer a mi padre, Antonio Herrera, lo conocían por Bebo Herrera,
nietos, toda la historia que me pasó de la vida de mi abuela, de la historia de San Lázaro. Yo hice este pequeño tributo a la abuela porque me gusta escribir, heredé la vena literaria de la abuela. Y entonces escribí esta poesía, si tenemos tiempo te la menciono. Abuela, me han contado que en la patria lejana hay un sitio muy tuyo que llaman El Rincón. Dicen que allí dejaste un trozo de tu vida y cuentan que aún se oye latir tu corazón. El leprosorio, dicen, fue tu obra maestra, o acaso simplemente tu obra cumbre de amor. Cuentan que en 17, cada nuevo diciembre, brota una rosa roja, simplemente en tu honor. La patria se ha perdido, pero la obra perdura, tal vez bajo otro nombre sin vestigios de amor. La devoción de un pueblo por su santo leproso jamás ha sucumbido bajo el yugo opresor. Tu pueblo fervoroso hoy venera esa imagen en aras del destierro o en la patria sin sol. Abuela, te prometo que un día 17, con una rosa roja, yo volveré al rincón. Y yo también. Y tú conmigo. Allá vamos las dos. Bueno, yo creo que a mí me ha gustado el programa. Honestamente me gusta resaltar personas que son héroes desconocidos. No, quiero decir que no tienen el realce de otras personas que por política y esta es una historia interesante, una mujer sumamente compleja. El ejemplo de ella tiene que haber animado a muchísimas mujeres a luchar por sus derechos. El alivio de los dolores de los pobres leprosos tiene que ser gran satisfacción para la memoria de ella y para ti. Y nada, con eso me despido. Yo soy Mercedes Cruz Sandoval, la coordinadora del programa Historia Cultural de Cuba, y hoy he tenido el gusto de traer a Carmen Herrera Darnell. Herrera Darnell. Y bueno, pues hasta la próxima.